Pues para iniciar con la prédica, quiero platicarles algo. Pero antes de decir algo, qué deleite es ver, sentir la presencia del Señor a través de cada uno de ustedes, hermanos. Cuando alabamos, cuando exaltamos, sabemos que la presencia del Señor habita en cada uno de nosotros. Pero cuando estamos alabando, cuando lo estamos exaltando, se manifiesta. Y el día de hoy, ya teníamos más de 6 meses que no estábamos aquí. Y en iglesia en casa es completamente diferente, la alabanza es diferente. Y el estar aquí y el ver cómo su presencia se manifiesta en cada uno de ustedes, vale la pena. Vale la pena estar y disfrutar este tiempo, esta hora, porque nos llena de alegría, nos llena de gozo y nuestro espíritu comienza a florecer y comienza a manifestarse y el Señor comienza a hablarte. Otros comenzamos a llorar, otros comenzamos a ser libres. Es lo que la presencia del Señor provoca. Y a veces, cuando lo vemos con ojos naturales, decimos, otro pancho de esta hermana, ¿no? O otra vez el hermano sentimental. No, es algo que el Señor provoca en nuestros corazones y en nuestras mentes, que nos hace alabarlo y exaltarlo con toda libertad, desde lo más profundo de nuestro ser. Y esa profundidad de nuestro ser no somos nosotros, es Él mismo glorificándose y manifestándose a través de la vida de cada uno de nosotros. Bien, hace un par de semanas, ya saben, el Facebook, ¿no? Vi un reel que decía: en el mundo estaba sucediendo esto mientras Jesús nacía. Y me lo chuté. Fue como media hora de situaciones que estaban pasando hace más de 2026 años, que estaban sucediendo, y lo cual me hizo entender de las cosas que Jesús hablaba. Y les voy a platicar algunas de ellas para que entendamos de lo que habla la prédica. Y es que en este video hablaba que mientras Jesús estaba naciendo, sabíamos que el imperio romano era pues uno de los imperios más grandes, pero no era el único. Estaban los babilonios, estaba el de China, el de India, y había otro pues más arriba, ¿no? Pero el imperio romano era el que estaba situado a lo largo de la región donde Jesús estaba naciendo o formó su vida, ¿no? Y el imperio romano comenzó a establecer un gobierno autoritario, y este gobierno autoritario los llevó a establecer ciertas normas, ciertas reglas que tenían que cumplir todos aquellos pueblos a los cuales estaban sometidos. Y uno de ellos era la Pax Romana. La Pax Romana era un estatuto que significaba paz por la fuerza. Entonces ellos llevaban la paz por la fuerza. Y cuando escuché esto, enseguida el Señor venía y me decía: Jesús es la paz del mundo, no como el mundo la da, porque el mundo da una paz autoritaria que te forza a hacer las cosas que te dicen que tienes que hacer. Y Cristo da una paz desde lo más profundo de nuestro corazón, que no importando el problema que se tenga, está trayendo esa paz. Después, en el mismo video, hablaba de que el imperio romano comenzó a construir carreteras grandísimas de piedra por el cual transitaban para poder llevar pues el comercio. Prácticamente era poder transportar comercio de un lado a otro. Si recuerdan, Roma en la posición, ahora sí que geográficamente, ¿dónde está? Pero hay un mar que divide a África y Asia y Europa, ¿no? Y en toda esta región había caminos. Y enseguida vino otra vez el Señor y me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras que el pueblo romano hacía caminos por donde
transitaba todo el mundo con ideologías y con pensamientos, el Señor estaba diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan esa famosa palabra donde decíamos, verdad? Que todos los caminos llevaban ¿a dónde? A Roma, porque era una práctica que se estaba suscitando en ese tiempo. Entonces Jesús decía: ¿tienes una necesidad? Yo cubro tu necesidad. ¿Quieres paz? Yo soy la paz. No como el mundo la da. Mi paz es perfecta. ¿Estás buscando un camino que te lleve a un lugar? Yo soy el camino que te lleva al Padre. Y después, en otras naciones, por ejemplo en China, ya comenzaban a construir la muralla china, pero no estaba terminada. Y había un emperador que era un niño, tenía 8 años más o menos, y le decían el hijo de Dios, curiosamente. Entonces obviamente vino el Señor y me dice: yo soy el verdadero hijo de Dios. Entonces, en el mundo estaban suscitando varias cosas. En la India, por ejemplo, y en China, estaban surgiendo ideologías como la iluminación del conocimiento. En Grecia estaban surgiendo también la sanidad a través de la paz interior, sanidad del cuerpo, todas estas cosas que son completamente humanas. Y esto me hizo pensar en lo poderoso que es el Señor, porque Él pensó en todas estas cosas para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesús es el único que es capaz de cubrir todas nuestras necesidades. Y mientras que el mundo estaba diciendo: hay un camino que te lleva a Roma, hay una paz que te obliga a hacer las cosas, hay un conocimiento que se da a través de leer, a través de la sabiduría, Jesús estaba diciendo: no, esas cosas son momentáneas, son pasajeras y no sirven para nada. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y todas esas son verdades que cuando tú las lees, y cuando vi este pequeño reel dije: órale, en el Señor se cumplen todas nuestras necesidades. A esta prédica la he titulado: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es pregunta. Y Jesús contesta: yo soy la revelación del reino. Repitan conmigo: yo soy la revelación del reino. Voy a leer un chorro de versículos. Espero no aburrirlos, no dormirlos. Y es algo diferente que el Señor me dijo que hiciera. Entonces, hoy voy a leer muchos versículos y después vamos a entrar en la prédica, ¿no? en el sermón. Dice Mateo 16, 13, 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, sometemos todo pensamiento, Dios. Sometemos nuestro propio entendimiento, nuestro propio corazón, nuestra propia carne, Padre, para que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, hablándonos, revelándonos, Padre, y mostrándonos a Jesús a través de tu palabra y a través de este mensaje, el cual tú eres
el que diseñó y el que habla, Señor, a través de mí, Dios. Señor, yo bendigo las mentes de mis hermanos, Dios, que sea la mente de Cristo el que reciba este mensaje, Señor, y que pueda quedarse en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Porque eso no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación, aunque está implementada aquí en la tierra, la revelación es algo divino, no es algo de hombres. Todo lo que hay en la tierra es conocimiento. Y es algo que ¿quién creen que puso? Dios mismo. Dios mismo nos dio la habilidad de razonar y de pensar. Pero la revelación va mucho más profundo que solo conocer algo. Ahora voy a leer todos los versículos, si pueden anotar. Yo sé que el Señor, mientras vayamos leyendo cada versículo, el Señor ya les va a estar trayendo revelación de lo que Él quiere hablarnos. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Lucas 17, del 20 al 21. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo allá o mírenlo acá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Lucas 18:17. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Juan 3, del 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Colosenses 1, del 26 al 27. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Juan 17, del 20 al 25. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre,
quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Mateo 6:10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Efesios 3, del 1 al 15. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia, se han enterado del plan de la gracia de Dios, que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Con todos estos versículos, lo que está tratando de decir Jesús es que todo proviene de Él y que todo es para Él y que todo es por medio de Él. Entonces, la revelación no es algo que provenga de la mente humana. Y ahorita vamos a explicar por qué. Mateo 11, del 15 al 27 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, sabemos que a través de Cristo te nos has revelado, Señor. Y todos los que estamos hoy aquí, Señor, en esta congregación, Señor, que somos tus hijos, Padre, también te nos has dado a conocer, Dios. Que esta palabra, Señor, permanezca en nuestra vida grabada, Señor, en nuestra carne, en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para que tú seas el que se manifieste a través de nuestra vida. A ti sea toda la gloria y toda la honra, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué significa revelación? Revelación significa quitar el velo, traer a la luz una verdad que estaba oculta. Entonces, ustedes díganme, si lo aplicamos en nuestra naturaleza humana, si nosotros descubrimos, por ejemplo, mi hijo me dice: oye papá, descubrí que 9 por 9 son 81. ¿Él descubrió eso? No, es conocimiento, es algo que ya estaba. Pero lo que proviene de Dios, que estaba oculto, sí es revelación. Y acabamos de leer que dice que antes de Cristo el misterio estaba escondido, ¿cierto? Si nosotros vamos a Génesis, primer versículo de Génesis dice: en el principio. Solo dice eso, ¿cierto? En el principio. Ustedes díganme, ¿quién es el principio? Cristo. ¿Quién es el final? Cristo. Es decir, que desde el principio hasta el final se trata de Cristo.
Pero eso no lo sabían toda la generación que estuvo antes de que viniera Cristo. Y es por eso que cuando llega el pueblo de Dios y llegan y son libertados de Egipto, muchos no creyeron y estaba la presencia de Dios con ellos en todo momento. Pero desafortunadamente en la actualidad seguimos viviendo esa misma situación porque no se nos ha revelado el Padre. No entendemos cuál es la revelación que se nos fue dada, y esa revelación es Cristo. Ahora, ¿qué no es revelación? Revelación no es una invención de la Escritura, es decir, que no consiste en inventar cosas o versículos. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado aquel famoso versículo que dicen: al que madruga Dios lo ayuda? ¿Lo han escuchado? ¿Es cierto o es falso? Es falso. Eso no viene en la palabra. O muchas veces dicen: pues ayúdate, que Dios te ayudará. O sea, inventamos cosas que según Dios dijo que no son ciertas. Esa no es revelación. Revelación no es especulación de la Escritura. Es decir, tratar que la palabra diga algo que yo quiero y que no lo dice ella. Muchas veces decimos: es que lo que Jesús trató de decir aquí fue esto. No es cierto. Esa no es revelación. La revelación proviene de Cristo, y mientras no habite su Espíritu en nosotros, no va a haber revelación. Entonces, revelación tampoco es alegorizar la Escritura. ¿Alguien sabe qué es alegorizar? ¿Alguien conoce la palabra? ¿Por ahí? ¿Alguien sabe? Es inventar cosas. Alegorizar es darle una imagen a algo que está narrando y que tú te estás imaginando. Y entonces tu imaginación carnal comienza a inventar cosas que la Escritura no dice. Entonces eso tampoco es revelación. Repitan conmigo: la revelación proviene de Cristo. La revelación proviene de Cristo. Entonces tampoco la revelación viene incorporada en la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros leemos la palabra y damos por hecho de que ya Dios nos va a revelar, y eso no es cierto. Les voy a decir por qué. Porque hay eruditos que han estudiado la palabra y no tienen revelación, no tienen entendimiento. Entonces, si nosotros leemos la palabra por cumplir un reto de la Biblia o por cumplir el devocional, no vamos a tener revelación. La palabra se estudia, se medita, y ahora que el Señor me ha hablado de esto, no es solamente leer por leer. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón y en nuestra mente de que lo que diga la palabra, voy a ser obediente a la voluntad del Señor. Mientras no seamos obedientes, no va a haber revelación. Y si no hay revelación, no hay madurez. Y si no hay madurez, no hay fruto. Entonces, la revelación no es el fin. La revelación es el medio para conocer a Dios. La revelación es el medio para conocer su reino. La revelación es el medio para conocer su plan, su propósito y su pacto. Ahora, que entendemos la palabra. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos lo ha revelado. Pero lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que seamos cristianos sin revelación.
porque nos convertiríamos en fariseos. Si nosotros solamente leemos la palabra por leerla, sin buscar que Dios transforme nuestra vida, nos estamos convirtiendo en fariseos. ¿Cómo eran los fariseos? Conocían el Torá, ¿cierto? Conocían los mandamientos del Señor, ¿cierto? Conocían la letra, pero cuando se les manifestó el Rey de Reyes, el Rey de la Gloria, el Señor de Señores, no lo pudieron reconocer. Estaba frente a ellos y aunque conocían las Escrituras, no pudieron darse cuenta de que Jesús era Dios. Entonces, ¿había revelación o no había revelación? No. Y toda la Escritura, desde el principio de Génesis hasta el último libro antes del Nuevo Testamento, cada versículo, cada capítulo habla de Cristo y ellos no pudieron verlo. Vivir sin revelación, sin que nosotros vivamos la revelación, ¿qué creen? Que también no vamos a reconocer cuando Cristo esté enfrente de nosotros. Y sucede de esta manera. Si tú estás viendo a Cristo en la vida de Paco, Dios te lo ha mostrado. Si tú estás viendo a Cristo en el hermano que está a tu lado, Dios te lo ha revelado. Porque acabamos de leer que el misterio que había estado oculto se nos fue revelado a través de su Espíritu Santo. Entonces, toda aquella persona que tenga el Espíritu de Dios es Cristo. Entonces, si viene un hermano y dice algo que te lastima, no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne. Porque dice la palabra en Hechos que compartían los bienes y vivían en comunidad y ni cuenta se daban de que tenían problemas. Ellos vendían todo por el bien de la comunidad. Y eso es algo que el Señor les reveló y que es algo que quiere revelarnos a nosotros como iglesia. Que Cristo vive en nosotros. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ahora todo lo considero pérdida con la finalidad de conocer a Cristo. Entonces, ¿cómo se da la revelación? ¿Quién me dice cómo se da la revelación? A través de la comunión. Repitan conmigo, la revelación se da a través de la comunión con el Padre. Dice Juan 17 del 21 al 23, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, y así como el mundo reconozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. El propósito de Jesús, el propósito del Padre, es que seamos uno con Él. Imaginen esto, un círculo enorme. Pueden ponerle, si quieren, un corazón. Esto no es revelación, es solamente ilustración. Imaginen un corazón enorme. Ese es el corazón del Padre. Y envía a su Hijo, porque en el corazón del Padre está el amarnos a nosotros. Entonces, por amor envía a su Hijo. Y ahora, en el corazón del Hijo está la iglesia, que somos nosotros. Entonces es un corazón grande, que es el del Padre, y en el corazón del Padre está Cristo, y en el corazón de Cristo está la iglesia, que somos cada uno de nosotros.
pero en el corazón de la iglesia también debe haber algo. Y ese algo es una persona y se llama Cristo. Nosotros debemos reflejar a Cristo. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí, que fue por la tabla de los mandamientos? ¿Qué pasó cuando bajó? Venía iluminado, ¿cierto? ¿Saben por qué venía iluminado? Porque estuvo en la presencia de Dios. Y toda persona que esté en la presencia de Dios va a brillar, va a reflejar a Cristo. Entonces, si tú estás viendo a Cristo en la vida de tu hermano, más bien deberíamos de estar viendo a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Porque si Él dice la palabra, todo el que crea en mí será salvo. Y la salvación es una marca que no nos la quita nadie. Dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo nos separará del amor de Cristo. Entonces, tenemos que vivir en el Espíritu. Porque si vemos con ojos naturales, yo veo a Paco, yo veo a Arturo, yo veo a Isaí, pero no estoy viendo a Cristo en Arturo, no estoy viendo a Cristo en Isaí. Entonces no se nos ha revelado la iglesia, porque la iglesia somos nosotros y la iglesia es Cristo. Dice Romanos 8 del 1 al 17, está largo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Mientras que antes de Cristo la ley condenaba de muerte, ahora en la ley de Cristo, que es la gracia, no hay esa condenación. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven del Espíritu, ya me perdí. Mientras los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. De ahí me voy a pasar hasta el 12. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Tenemos una qué? Obligación. Pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, digan, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si Cristo es revelado a través de su iglesia, es decir, a través de cada uno de nosotros, entonces somos coherederos de heredar lo que Cristo heredó. Y a veces se nos olvida que somos hijos de Dios, y a veces se nos olvida que tenemos que reflejar la vida de Cristo. Entonces, la revelación no debe ser un conocimiento acumulado. Decía por ahí un hermano: ya leí la Biblia como 52 veces.
y la revelación y el entendimiento y el vivir en Cristo, ¿lo estás practicando? ¿O estamos siendo negligentes con lo que el Señor nos ha dado? Entonces, la revelación es una manifestación que transforma nuestra forma de vida. No es porque conozcamos o reconozcamos que Jesús es nuestro Dios, va mucho más allá, sino porque es a través de nosotros que el reino se manifiesta y se hace evidente. Entonces, cuando hay una revelación, hay una transformación en nuestras vidas. Si nosotros vamos al pasado y vemos nuestra vida antes de convertirnos a Cristo, podemos darnos cuenta que efectivamente el Señor ha revelado cosas a nuestra vida y que nos han hecho cambiar, y esas cosas no van a volver. Ahorita voy a explicar un poquito más de esto acerca de la revelación, pero cuando hay una revelación en nuestras vidas, dejamos de practicar cosas que ante los ojos del mundo eran buenas, pero que ante los ojos de Dios estabas quitándole la posición a Cristo. Y esa es revelación. Dice 2 de Corintios 3:18: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción. ¿Por la acción de quién? Del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿quién hace la transformación en nuestras vidas? El Señor, a través del Espíritu. Nadie de nosotros puede cambiar por nuestras propias fuerzas. Es el Señor quien nos cambia y nos transforma. La revelación del Espíritu desata un proceso transformador en nuestras vidas. Es el Espíritu el que nos hace reflejar, el que nos hace parecernos a Cristo, porque el Espíritu es Cristo. Entonces, todos nosotros como hijos de Dios debemos reflejar a Cristo. Y la transformación es un proceso continuo, es decir, que vamos de gloria en gloria. Y el ir de gloria en gloria es ir de prueba en prueba. Y para salir victoriosos de cada una de esas pruebas, solamente tenemos que hacer algo, hermanos. Y ese algo es morir. Repitan conmigo: tengo que morir. Cuando nosotros morimos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, no importa la prueba que se nos muestre, porque esa batalla Cristo ya la ganó y nosotros solamente tenemos que morir. Dice, y leímos en uno de los versículos, tenemos que ser partícipes de la muerte de Cristo. Y Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿cierto? Para pagar una deuda. Entonces, nosotros al participar de la muerte de Cristo, también tenemos que morir. Y esa muerte es a nuestros deseos y a nuestros pensamientos. Entonces, hace un rato decíamos que cuando hay transformación, hay madurez. Y cuando hay madurez, hay fruto. ¿Queremos ver fruto? Tenemos que madurar. Y la madurez solamente se obtiene muriendo. Solamente muriendo podemos llegar a la madurez, porque entonces ya no voy a vivir yo, sino que va a vivir Cristo. Y Cristo es el que va a hacer todas las cosas. Por lo tanto, la revelación tiene que ser grafiteada, si queremos ponerlo así, o pintada en nuestra carne, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esa es revelación. Romanos 8:10 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor.
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto quiere decir que la obra transformadora de Dios es completamente de Cristo y no nuestra. Jesús es el único que puede transformar nuestra vida. Mateo 16, del 13 al 17 dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Te invito, hermano, a que cierres tus ojos y pienses en esta pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Imagina que está aquí Cristo y te está preguntando esto a ti. ¿Quién dices tú que soy yo? Y tal vez Cristo se te está mostrando en este momento como tu libertador. Tal vez se te está mostrando como tu sanador. Tal vez se te está mostrando como rey, como sanador, como padre, como amigo. Esto de acuerdo a la necesidad que hay en tu corazón, de acuerdo a la necesidad que hay en tu alma, porque Jesús no vino a sanar solamente al cuerpo, sino que también vino a sanar el alma y el espíritu. Cristo nos prueba. En este versículo de Mateo, hermanos, Cristo está probando a sus discípulos con una pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Mientras el pueblo, las personas que lo veían de lejos, las multitudes, veían que Cristo hacía milagros y decían: es un profeta. Pero ninguno de ellos dijo que era el Hijo del Dios viviente, ni sus mismos discípulos, solamente Pedro. Entonces, esto quiere decir que Dios nos va revelando a cada uno según lo busquemos. Y ustedes díganme cómo era Pedro. Pedro era bien intenso, pero siempre estaba con Jesús. Entonces, para poder tener revelación, tenemos que tener un hambre de poder buscar a Jesús a través de su palabra. Solamente a través de una búsqueda intensa. Es como cuando ya pasaron 12 horas y no hemos comido y estamos esperando a que termine el servicio para ir a consumir algo, porque ya hasta me tiembla la mano o ya me tiembla el cuerpo. De esa misma manera tenemos que buscar al Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. Tenemos que alimentarnos todos los días de Cristo con un hambre intensa, inmensa. Ahora, ¿cómo se da la revelación? La revelación viene en 3 fases. Y estas son 3 palabras. La primera palabra es logos, la segunda es un rema y la tercera es un grafos. La palabra logos significa que es algo que permanece en nuestra mente. Es decir, yo estoy buscando a Dios y leo Juan 3:16 y me dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Entonces se queda en mi mente. Ese es un logos, permanece en la mente, pero no es revelación. La siguiente es un rema. ¿Cuántos han escuchado la palabra rema?
Bien, entonces la palabra rema, para que haya un rema, tiene que haber un logos. Es decir, si yo ya leí que Juan 3:16 habla de que Dios envió al mundo para salvación nuestra, ya lo leí, está aquí en mi conocimiento. Como cuando yo digo, 2 más 2 es 4, ya hay un conocimiento en nuestra mente. Pero el rema es algo ya profundo porque viene de Dios. Dice, el rema es el que permite que se pueda tener conocimiento del Señor en el corazón, porque es revelado por el Espíritu Santo. Entonces, ahora ya no el conocimiento está en la mente, ahora está en el corazón. Entonces, para que haya un rema, el Señor tiene que cambiar nuestro corazón. Pero esa no es la revelación completa. La revelación completa se da a través del grafos. La palabra grafos significa que es algo que se marca y se encarna, en este caso hablando en Cristo o en nuestro cuerpo, es algo que se graba en nuestra carne, que se graba en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, complementa todo lo anterior para que Dios traiga una revelación completa a nuestra vida. Y es por eso que cuando tenemos un grafos, que grafos viene de la palabra grafitis, por eso hace rato dije, o sea, que la palabra grafitis viene de esta, porque es algo que tú pintas y que tú marcas. Entonces, cuando Dios nos revela algo a nuestro espíritu, ¿qué creen que pasa? No solamente se queda en nuestra mente, sino que también se queda en nuestro corazón, pero también se encarna. Es decir, que cuando Dios nos revela que Cristo vino al mundo para salvación nuestra, nos arrodillamos y comenzamos a decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Y a todas aquellas personas que conoces y que sabes que no tienen a Cristo, lo compartes y comienzas a vivir, porque Cristo ya te tatuó en tu carne, en tu corazón y en tu mente que Él es tu Dios, que Él es tu Salvador. Entonces, la revelación del reino, porque Jesús es el reino, tiene que quedar guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros oramos y Jesús nos enseñó a decir: Señor, ¿cómo debemos orar? Y Jesús les enseña: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hay un entendimiento de que tu Padre está en los cielos. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. El venga a nosotros tu reino es un grafos, porque el reino no está allá ni está acá, está entre ustedes. ¿Y quién está entre nosotros? Cristo. Entonces, para los que se preguntaban que el reino era un lugar, déjenme decirles que no es un lugar. Bueno, sí es un lugar. Ese lugar es una persona, se llama Cristo. Jesús es el reino. Y muchas veces tenemos que entender que lo que hay en este plano, en lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, no es necesariamente lo que se vive en el espíritu. Es decir, ¿cuántos conocen las conchas? El pan. ¿Sí? ¿A quién le gustan las conchas? Sí, tienen hambre. Las conchas es un pan y nosotros lo vemos como algo que alimenta nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué creen? En el espíritu, el pan no es como lo conocemos. El pan es Cristo. El agua que conocemos es un líquido. El agua de la que habla Cristo no es un líquido, es el mismo Cristo. Entonces, todo lo que vemos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Cristo es todo.
Cristo es el pan de la vida, Cristo es la paz, Cristo es la piedra. Cristo, 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 todo se trata de Cristo. El reino no es un lugar. ¿Recuerdan que cuando comencé la prédica hablé de un video? En este video hablaban de lo que estaba sucediendo cuando Jesús nació y mientras Jesús estaba llevando su vida hacia su ministerio. El mundo estaba en búsqueda de algo que saciara su alma. Estaba buscando alimento, estaba buscando una paz, estaba buscando a alguien que los gobernara. Dios puso esas necesidades en nuestro ser, el buscarlo. Pero el mundo, las personas, lo hemos buscado de una manera equivocada, de una manera incorrecta, que lo único que hace es satisfacernos momentáneamente. Y Jesús vino a romper con toda creencia, vino a saciar nuestra alma, a saciar nuestro cuerpo y a mostrarnos que Él es el verdadero camino, que Él es el reino. Nosotros nos imaginamos un reino. El vivir en el reino de Dios es vivir en sanidad, ¿cierto? Eso es lo que nos imaginamos cuando vayamos a su reino. Nos imaginamos un lugar donde va a haber paz, donde no va a haber dolor, donde no va a haber hambre, donde no va a haber sufrimiento. Y es verdad, solamente que lo estamos viendo a veces con los ojos naturales. Porque yo les voy a decir una cosa, el reino ya está aquí. El reino ya está entre nosotros. Y nosotros nos desviamos con las cosas que ven nuestros ojos naturales y no nuestros ojos espirituales. Así es que cierren sus ojos, hermanos. Cristo vino a revelar al Padre el reino y la iglesia. En el corazón de Dios Padre estaba Cristo, revelarnos a Cristo. Y cuando Cristo vino, en su corazón estaba el revelarse Él mismo a su iglesia. Y en el corazón de nosotros, hermanos, debe estar el reflejar el reino, el cual es Cristo y lo cual nos lleva nuevamente a Él. Y es algo que no tiene fin, es una cadena que no tiene fin. La revelación es entender que Cristo cubre tanto nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades en el alma, pero también las que son en nuestro espíritu. El reino está presente en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en mi hermano que está a un lado. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a tu hermano. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a tu pastor. ¿Quieres ver a Cristo? Ve al ministro de alabanza. ¿Quieres ver a Cristo? Ve al servidor. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a tus hijos. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a tu esposa. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a tu esposo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de Dios tiene un precio, hermano, y es venderlo todo. Es vender tu propia vida, es vender tu propia sabiduría, es vender tu propio entendimiento,
es vender tus propios placeres. Y gozoso, vendes todo y vas por Él. No porque tú puedas hacerlo, hermano, sino porque Cristo que habita en ti te lleva a hacerlo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Señor, hoy estamos aquí, Padre, delante de ti, Señor, en medio de tu presencia que se manifiesta a través de cada creyente, Dios, a través de cada hermano de esta iglesia, Padre, que es tu iglesia, Señor. Señor, tu revelación de quién eres va mucho más profundo de lo que nuestro entendimiento puede hacer, Dios. No es algo que provenga de nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer, Dios, sino que proviene completamente de ti, Señor. Señor, que sea tu Espíritu el que nos ayude a ver con cada uno de los sentires espirituales, Dios. Que yo pueda ver a Cristo en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. En la vida de mi pastor, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo, Dios. Señor, tú nos has mostrado hoy como un conocimiento, Dios, que es un logos en nuestra mente, Padre, pero Espíritu Santo, te pedimos que lo lleves más profundo, Dios, que el reino es algo que tenemos que vivir en este lugar para reflejar al mundo a Cristo, Dios, así como Moisés cuando bajó del Sinaí, Dios, así como cuando Cristo en la transfiguración le brillaba el rostro, Dios. Sabemos que en tu corazón está el reflejar a Cristo a través de tu iglesia, Dios. Que cada uno de nosotros pueda reflejarte, Señor, y que podamos entender, no con un entendimiento humano, sino como una revelación divina de que tú eres el reino, de que tú eres el Rey, de que tú eres quien cubre nuestras necesidades, de que tú eres, Señor, quien nos da la paz. Señor, tú nos muestras a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor, que debemos vivir en paz, que no tenemos que buscar una paz externa. La paz ya está dentro de nosotros. Tú eres el príncipe de paz. Señor, que vivimos angustiados por el qué vamos a comer hoy o qué vamos a comer mañana. Tú, Señor, cubres esas necesidades diciéndonos: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, tú añades todas las cosas que nuestra carne necesita, pero también sacias nuestra alma, y tu Espíritu, Señor, sacia nuestro espíritu, Dios, porque ahora somos uno contigo. Ahora estamos contigo. ¿Qué necesidad puede haber, Señor, si estamos en ti? ¿Qué angustia puede haber, Señor, si estamos en ti? ¿Por qué debemos preocuparnos si estamos en ti, Señor, y tú todo nos lo das? ¿Por qué, Señor, tenemos que poner nuestra mirada en cosas de hombres y no en cosas que provienen de ti, Señor? Señor, tú nos pruebas, al igual que a Pedro, Señor, tú nos pruebas en nuestro día a día, y hoy nos estás diciendo: ¿quién decimos nosotros que eres tú, Dios? Señor, y hoy puedo decir con gozo en mi espíritu, Señor, porque no proviene de mí, sino que proviene de tu Espíritu, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi sanador, que tú eres el que me restituye,
Tú eres el que me limpia, el que me perdona. Señor, mientras el mundo busca la paz, mientras el mundo busca un camino, mientras el mundo busca una autoridad, Señor, Tú te nos muestras a través de Tu palabra y nos revelas que Tú sacias todo. Que Tú sacias todo, hermano. Si tú el día de hoy vienes con una necesidad física, si vienes con una necesidad en tu alma, no me mires a mí, no mires a Paco, no mires a tu hermano, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Mira a Cristo, porque Él es el camino, Él es la paz, Él es la esperanza, y solo en Él puedes hallar descanso. Señor, gracias te damos, Padre, porque en Ti nos gozamos, porque en Ti permanecemos, porque en Ti, Señor, hay revelación, porque en Ti hay vida, porque en Ti, Señor, nuestra alma no va a tener sed, porque en Ti nuestro cuerpo y nuestra alma no van a tener hambre, porque en Ti, Señor, en Ti, Cristo, en Ti que eres el reino, hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo, Señor, porque Tú lo suples todo, Señor. A Ti sea toda la gloria y toda la honra.